Lo que voy a contarles sucedió cuando tenía 19 años y estaba cursando mi segundo año en la universidad. En ese entonces era un chico bastante atlético y vivía en una zona rural de Florida. Mi casa estaba rodeada de árboles y desde allí hasta la parada del autobús había un camino largo que normalmente recorría trotando. Luego tomaba el bus hacia la universidad porque no contaba con dinero suficiente para vivir en el campus. Ese día llegué 5 minutos tarde a clase, nada grave, pero fue suficiente para recibir una mirada de desaprobación por parte del profesor. Me senté y empecé a preparar mis apuntes. Mientras hojeaba un libro, escuché que un grupo de compañeros hablaba sobre páginas ilegales en Internet. Uno comentaba que había pedido un poco de marihuana y LSD, pero lo que realmente captó mi atención no fue eso, sino la idea de que existían cosas en la red que no se podían encontrar usando buscadores normales. Cuando la clase estaba por terminar, escuché que uno le recomendaba a otro descargar un navegador llamado Tor, que supuestamente daba acceso a una parte oculta de Internet, inaccesible con navegadores comunes. Quedé fascinado por lo que oía y anoté el nombre para investigar más tarde. Al acabar las clases, volví por mi camino habitual, trotando hasta la parada, el bus y luego corriendo hasta casa. Al llegar, no perdí tiempo y busqué en mi computadora sobre Tor. Lo descargué y antes de usarlo, leí que era recomendable usar una VPN para proteger la dirección IP y mantener el anonimato. También descubrí que con ese navegador se podía entrar a la llamada Deep Web, un lugar que mucha gente considera peligroso y mejor evitar. Mi curiosidad, que siempre ha sido difícil de controlar, me empujó a seguir adelante. Instalé la VPN como recomendaban y luego abrí el navegador Tor. Apenas lo inicié, me topé con algunos enlaces extraños. No eran los sitios comunes que uno encuentra en Internet, sino páginas oscuras, de apariencia primitiva, sin colores llamativos ni imágenes, solo texto plano y enlaces a más páginas oscuras. Comencé a explorar con cautela. Lo primero que vi fueron sitios que vendían medicamentos sin receta, otros ofrecían armas, e incluso servicios más turbios que ni me atrevo a repetir. En cada nuevo enlace sentía cómo el ambiente se volvía más inquietante. No había publicidad, no había diseño, solo un silencio digital cargado de tensión. Y fue entonces cuando encontré un vínculo distinto. No tenía descripción, solo un texto vago y misterioso. Entré. Lo que apareció en mi pantalla fue una página completamente vacía, sin imágenes, sin menú, sin instrucciones. Todo blanco. Pasaron unos segundos en silencio hasta que, de repente, apareció una frase en el centro. Si no sabes lo que es este lugar, será mejor que te vayas. Justo debajo había 2 botones, uno para salir y otro para continuar. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, como si algo me dijera que no debía seguir. Pero otra parte de mí, la parte que se niega a quedarse con la duda, pensó, ¿qué podría pasar? Así que ignoré la advertencia, respiré hondo y apreté el botón de continuar. La pantalla parpadeó y en cuestión de segundos se cargó un cuadro de chat bastante rudimentario. Había un usuario identificado como administrador y otros 11 espectadores, todos en silencio. No sabía si eran reales o bots, pero decidí quedarme callado y observar. Esperaba ver algún tipo de charla extraña o contenido absurdo, pero no. En lugar de eso, apareció un video sin previo aviso. Lo que vi en esa grabación me hizo encoger el estómago. En la imagen aparecía un hombre atado a una especie de crucifijo de madera. Sus extremidades estaban fijas con gruesos clavos y la sangre salía a borbotones de cada herida. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, como si lo hubieran desfigurado o mutilado. La escena era brutal, completamente fuera de todo lo que había imaginado. Por un segundo pensé que era falso, algún efecto visual bien hecho, una edición maquiavélica. Pero algo en la crudeza de los detalles me decía que aquello era real. Entonces, en el fondo del video, se abrió una puerta. Muy lentamente. Y de ella salió otra figura. Un hombre alto, con una máscara blanca sin expresión. La máscara era idéntica al rostro del hombre crucificado. Como si lo estuvieran imitando, burlándose de él o representando algún ritual enfermo. Sentí náuseas. Quise cerrar todo y salirme del sitio inmediatamente. Pero al mover el cursor para buscar el botón de salida, noté que ya no estaba. No había forma de cerrar el chat. Intenté cerrar la pestaña, pero nada. Ni con el teclado ni con el mouse. Todo se había congelado.
Era como si el sitio me hubiera atrapado. Y entonces, vi un mensaje nuevo en el cuadro de chat. ¿Por qué te vas tan rápido? Me quedé sin aliento. Era como si el administrador supiera exactamente lo que yo estaba haciendo en ese momento. Quise pensar que era una coincidencia, una broma automatizada, pero lo que pasó a continuación borró cualquier duda. El administrador publicó una fotografía. Era yo, una foto mía, sentado frente a la computadora en ese mismo instante. Me paralicé. El terror que sentí en ese momento no se parece a nada que haya experimentado antes. Mi cuerpo dejó de responder. Mis manos sudaban, mi corazón se disparó. En ese instante escribí en el chat: voy a llamar a la policía. Pero fue lo peor que pude hacer. El administrador respondió casi de inmediato, y su respuesta fue una amenaza directa. Si lo haces, iré por ti, te cortaré la garganta y no dejaré ni una huella. Luego empezó a publicar información personal mía. Primero, mi nombre completo. Después, la dirección exacta de mi casa, mi facultad, mi número de estudiante, incluso los nombres y direcciones de mis padres, mi hermana y mis abuelos. Y como si todo eso no fuera suficiente, le escribió al tipo de la máscara y le dijo: muéstrale lo que le pasará si se resiste. El video cambió. El sujeto enmascarado alzó un cuchillo largo y comenzó a pasarlo por el cuello del hombre clavado en la pared. Lentamente. Y luego, con la misma calma perturbadora, empezó a cortarle partes del cuerpo como si fuera un trozo de carne en una carnicería. No aguanté más. Me lancé sobre el enchufe de la computadora. Lo arranqué con todas mis fuerzas y tiré la torre al suelo. La pisoteé y la destrocé hasta que quedó hecha pedazos. Pero ya era tarde. Sabía que esa gente tenía toda mi información. Ya no había marcha atrás. Después de destruir la computadora, me encerré en mi cuarto como si las paredes pudieran protegerme de lo que había visto, o de quien pudiera venir por mí. Bajé todas las persianas, apagué las luces y desconecté el Wi-Fi de toda la casa. Pero nada me daba tranquilidad. Me quedé sentado en la esquina de mi cama con una lámpara de mano y un cuchillo de cocina, temblando. Cada ruido en la casa, el crujir de los muebles, el viento en las ventanas, el motor de un auto que pasaba, lo interpretaba como una amenaza. Sentía que alguien estaba ya aquí, que me observaba. A veces incluso creía escuchar pasos en la planta baja. Me obligaba a recordar que vivía solo, pero mi cabeza me traicionaba. ¿Y si ya habían entrado? En algún punto de la madrugada, el cansancio me venció. Cerré los ojos un segundo, y desperté al amanecer con el corazón todavía latiéndome como un tambor. La luz del día no alivió el terror. Era como si una sombra invisible me siguiera pegada a la nuca. Decidí salir del departamento. Fui a un cibercafé lejos de mi barrio, uno donde nadie me conociera. Entré, pedí una cabina privada y usé una de las computadoras del local para buscar qué podía hacer. No me atreví a iniciar sesión con ninguna cuenta. Solo abrí un buscador y escribí: amenazas desde la Deep Web, ¿qué hacer? Los resultados eran inquietantes. Había cientos de historias parecidas. Gente que, como yo, había accedido por curiosidad a páginas que jamás debieron abrir. Muchos decían que después de ver ciertos contenidos empezaron a recibir mensajes extraños, llamadas desde números desconocidos, incluso visitas nocturnas de sujetos encapuchados. Y no todos vivieron para contarlo. Un nombre se repetía en varios foros: la red de las máscaras. Según los comentarios, era una red secreta dentro de la Deep Web que transmitía torturas en vivo, dirigidas por un grupo de psicópatas organizados que ganaban dinero vendiendo experiencias exclusivas a clientes anónimos dispuestos a pagar miles de dólares por ver sufrimiento real. Lo enfermizo era que muchos usuarios aseguraban que, si te metías donde no debías, esa misma red te convertía en el siguiente espectáculo. Y eso me estaba pasando a mí. Volví al departamento al atardecer, pero no encendí ninguna luz. No quería que nadie desde afuera supiera que estaba adentro. Revisé cada rincón del lugar con una linterna. Me aseguré de que no hubiera cámaras ocultas, micrófonos, nada. Pero en el fondo sabía que no necesitaban colocar nada físico. Si habían tenido acceso a mi webcam en tiempo real, podían tenerlo a todo. Esa noche, mientras intentaba dormir con un cuchillo debajo de la almohada, mi celular vibró. Lo tenía apagado desde el día anterior, pero al parecer se encendió solo. La pantalla mostraba un mensaje nuevo de un número desconocido.
Solo decía, no sirve de nada esconderte, ya estamos adentro. Lo tiré al suelo de inmediato. Al día siguiente fui a una comisaría. Conté todo lo que había vivido, el acceso a la Deep Web, la amenaza, la foto, la información personal filtrada. Pero el oficial que me atendió me miró con cara de aburrimiento. Dijo algo como, mire joven, la mayoría de esas cosas son montajes, videos trucados, gente que quiere asustar. Si no tiene pruebas concretas de un delito, no podemos hacer nada. Si no hubo un contacto físico, una agresión directa, es imposible rastrear algo en la Deep Web. Insistí, le mostré la foto, la amenaza, mi dirección escrita por extraños, pero él solo me recomendó cambiar de número y tener más cuidado con lo que uno ve por internet. Me sentí invisible, desprotegido. Nadie iba a ayudarme. Así que tomé una decisión drástica. Vendí mi computadora. Cambié de celular, de número, de proveedor. Me mudé de departamento. Incluso abandoné la universidad por un semestre. Bloqueé todas mis redes sociales, cerré cuentas, borré correos. Me aislé por completo del mundo digital. Me convertí en un fantasma. Durante un tiempo, eso pareció funcionar. Pasaron semanas sin ninguna señal, ni mensajes, ni llamadas, ni apariciones extrañas. Empecé a relajarme poco a poco. Incluso comencé a pensar que todo había sido parte de una pesadilla amplificada por mi paranoia, que quizás, en verdad, era solo un montaje elaborado para asustar curiosos, hasta que una noche, mientras caminaba por la calle rumbo a casa, sentí que alguien me seguía. Volteé varias veces y no vi a nadie, pero los pasos se escuchaban detrás de mí. Apresuré el paso, crucé la avenida, me escondí entre autos, pero los pasos seguían ahí, constantes, pegajosos. Cuando llegué a mi nuevo departamento, respiré aliviado al cerrar la puerta. Encendí las luces, todo parecía normal, hasta que encontré sobre la mesa del comedor un sobre blanco que no estaba allí antes. No tenía sello ni remitente, solo mi nombre, escrito a mano con tinta roja. Adentro había una hoja doblada en 4. Al desplegarla, vi una sola línea escrita. «Qué bonito lugar has encontrado. Te veremos pronto». Me quedé helado. Apreté la hoja entre los dedos como si eso pudiera borrar lo que acababa de leer. «Te veremos pronto». No decía te buscaremos ni iremos por ti, decía veremos. Eso implicaba algo mucho peor. Ya me estaban mirando. Revisé todas las ventanas. Las cortinas estaban cerradas. Me acerqué con sigilo, abrí una pequeña rendija en una de ellas y miré hacia la calle. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. En algún punto, alguien había entrado a mi nuevo departamento, sin romper cerraduras, sin dejar huellas. Y había dejado ese sobre. Mi respiración se volvió errática. No podía pensar con claridad. El estómago me ardía como si tuviera ácido en lugar de nervios. Revisé el lugar completo. Nada roto, nada forzado, ninguna cámara visible. Pero en ese momento comprendí algo. El problema ya no era el lugar donde vivía. El problema era yo. Ese sobre me dejó claro que no importaba cuántas veces me mudara, cuántas redes cerrara o cuántas computadoras destruyera. Había entrado en un lugar del que no se puede salir. La Deep Web no es un sitio, es un umbral. Y al cruzarlo me convertí en parte del juego. No dormí esa noche ni la siguiente. Vivía con las luces encendidas, pero sin conectarme a nada. Ni celular, ni computadora, ni televisión. Nada que pudiera ser intervenido. Compraba comida con efectivo, evitaba cámaras, no hablaba con nadie. Me había convertido en una sombra por puro instinto de supervivencia. Hasta que cometí el error. Una noche necesité buscar una dirección médica, un dentista. Llevaba días con una muela reventándome la cabeza. El dolor era insoportable, y mi paranoia no me dejaba pensar con claridad. Así que salí, caminé hasta una cafetería con Wi-Fi público y usé uno de esos pequeños teléfonos de prepago para abrir el navegador. Solo eso. Nada más abrí la búsqueda, apareció una notificación. Bienvenido de nuevo. El celular se apagó por completo. La pantalla se volvió negra y no volvió a encender. Lo tiré al suelo como si me quemara los dedos. Esa misma noche, en la puerta de mi departamento, alguien pegó una hoja. Ni siquiera tocaron, solo la dejaron. Era una captura de pantalla, un video, una toma nocturna de mi cama, yo acostado, dormido.
y una figura borrosa parada a menos de 1 metro de mí, su cara cubierta por una máscara blanca, lisa, sin ojos, sin boca. En el pie de la imagen, un título: Próxima transmisión, en breve. El mundo dejó de ser real. Salí huyendo. No me importó dejar cosas atrás: dinero, ropa, papeles. Me largué con lo puesto. No sabía a dónde ir. Solo corría, como si pudiera escapar de algo que ya estaba dentro de mí, como si el terror no me hubiera comido por completo desde hacía semanas. Me refugié en un hostal de mala muerte, uno donde no pidieran identificación. Pagué con billetes arrugados y me encerré en una habitación sin ventanas. Dormí con la espalda contra la puerta y el cuchillo al lado. Pasaron 2 días sin novedades, ni sobres, ni amenazas, ni sombras. Empecé a pensar que tal vez se habían cansado, que quizás si me mantenía desconectado, fuera de la red, perderían interés. Me aferré a esa esperanza como a un clavo ardiendo. Entonces llegó la noche del tercer día, y todo cambió otra vez. El encargado del hostal tocó mi puerta. Dijo que habían llamado preguntando por mí, que habían dicho mi nombre completo y que incluso describieron mi ropa. Me dijo que no iba a darles mi número de cuarto, pero que sonaba como alguien de confianza. Le cerré la puerta en la cara y supe, en ese instante, que ya no había refugios. Volví a tener acceso a una computadora días después. No por decisión propia, sino porque alguien la dejó encendida en un café, y por alguna razón me sentí atraído, como una fuerza invisible, como si alguien me empujara desde dentro del cráneo. Me senté. La pantalla estaba abierta en un navegador. La página cargada era negra, sin ningún logo. Solo una frase titilando en letras blancas: ahora eres parte del contenido. Y debajo un botón rojo que decía: transmitir en vivo. Me quedé mirando ese botón rojo que parpadeaba como un latido. Transmitir en vivo. No lo toqué, no me atreví, pero fue suficiente con estar allí. Al instante la pantalla cambió por sí sola. Una cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8. Intenté cerrar el navegador, apagué el monitor, desconecté el cable. Pero la computadora seguía viva. Los ventiladores giraban como si el corazón de una bestia se agitara debajo del teclado. Cuando el conteo llegó a 0, la pantalla volvió a encenderse. La imagen era mi rostro. La cámara, aunque yo no la había activado, mostraba mi cara en primer plano. Detrás de mí, una pared sucia del café y un reloj viejo. Yo estaba ahí, en vivo. Y al lado de mi imagen, un chat en tiempo real explotaba con mensajes. Eran miles, y no eran bienvenidas. Ahí está. Al fin lo tenemos. Que empiece el show. Me puse de pie de un salto y tiré la laptop al suelo. La gente en el café me miró extrañada, pero nadie hizo nada. Salí corriendo una vez más. No sabía a dónde, pero debía alejarme. El problema era que ya no había dónde esconderse. Ellos me tenían. Siempre lo habían hecho. Pasé días en fuga. No comía, no dormía. Solo caminaba. Me convertí en un fantasma entre ciudades, estaciones, terminales de autobuses. Dejé de hablar. Ya no confiaba en nadie. No existía lugar seguro. Hasta que llegó el último mensaje. Fue en una estación de metro. Una vieja pantalla de información parpadeó y luego cambió, sin explicación, solo una línea. Último episodio, esta noche. Debajo, una dirección IP y una hora. Ya no me resistí, ya no había caso, ya no había a dónde correr. Llegué a una casa abandonada en las afueras, un galpón con vidrios rotos, sin luz eléctrica. Adentro, una única silla de metal frente a una cámara apuntando al centro de la habitación. En una pared, alguien había dibujado en sangre el símbolo que había visto tantas veces en esas transmisiones prohibidas de la Deep Web. Un círculo tachado, como un ojo cerrado. Me senté. No por valentía, sino porque entendí que la historia no era mía, era de ellos. La cámara se encendió sola. Un piloto rojo brilló, como un ojo despertando. La pantalla frente a mí mostró una vez más la frase que me había perseguido durante semanas. Gracias por mirar. Ahora, tú eres el espectáculo. El chat se llenó. Decenas de miles de personas conectadas. Risas, apuestas, comentarios morbosos. Yo solo cerré los ojos. No puedo contar lo que pasó después, porque no fui yo quien vivió ese final. Fui solo el siguiente episodio, y si estás leyendo esto, entonces ya abriste la puerta también.
Durante 4 años invertí mi tiempo y esfuerzo en la universidad para obtener un título en Historia del Arte. Lo menciono porque, al graduarme, me di cuenta de que lo único que tenía era un trozo de papel sin valor real y una montaña de deudas. Resultó que el mundo no andaba necesitando expertos en mi campo. ¿Quién lo habría imaginado? Pasé los últimos 2 años buscando trabajo, pero todo intento terminó en fracaso. Finalmente, logré conseguir un puesto en un supermercado de la zona. El sueldo era miserable, apenas alcanzaba para sobrevivir. Vivía al día, sin margen para ahorrar ni salir del agujero financiero en el que estaba. Pronto las deudas de mis tarjetas de crédito se dispararon y supe que tenía que encontrar una salida cuanto antes. Fue entonces cuando recordé mis días universitarios y a ciertas compañeras que, en su momento, abandonaron la carrera porque encontraron una fuente de ingresos secundaria que resultó muy lucrativa. Aunque nunca lo dijeron abiertamente, yo sabía que todas se habían convertido en cam girls. En su momento, solía juzgar esa elección, pensar que era una manera denigrante de conseguir dinero, pero estando ahora al borde de la quiebra, comencé a considerar posibilidades que antes jamás me habría planteado. Sin contarle a nadie, empecé a buscar información sobre cómo entrar en ese mundo. Pero entre más investigaba, más entendía por qué me parecía tan rechazable. Por mucho que le pongas otros nombres, no podía dejar de verlo como una forma de prostitución en línea. Mostrarme frente a desconocidos no era algo que pudiera hacer con tranquilidad, y aunque lo intentara, sabía que no podría forzarme a eso. Estaba a punto de renunciar a la idea, resignada a seguir atrapada en mi situación, cuando me topé con algo inusual. Era un pequeño anuncio, algo fuera de lo común, que decía: ¿eres una cam girl en busca de buenos ingresos? Únete a Dripping Red Fantasies, donde tú pones tus propias reglas. Lo primero que llamó mi atención fue la imagen de la chica promocional, una joven de estilo gótico, completamente vestida. Eso me sorprendió porque hasta entonces todo lo que había visto involucraba mostrar piel. Curiosa, intenté hacer clic en el enlace del anuncio, pero en vez de llevarme a la página, apareció un mensaje emergente en el navegador. Este enlace no está disponible en tu navegador. Por favor, usa Tor para acceder. El nombre Tor me trajo recuerdos de una conversación universitaria sobre la web profunda, también conocida como Deep Web. Sabía que ese navegador permitía el acceso a esa zona oculta de Internet, y también sabía que no era precisamente un lugar seguro. Historias escalofriantes sobre lo que uno podía encontrar ahí me vinieron a la mente, y cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Pero la desesperación fue más fuerte. La posibilidad de que ese anuncio fuera justo lo que necesitaba hizo que pasara por alto mis miedos. Estaba al borde del desalojo, sin salida ni apoyo. Así que no lo pensé demasiado. Descargué el navegador Tor e ingresé al enlace. Lo que encontré fue una página llamada Dripping Red Fantasies. El sitio tenía un aire inquietante. Empecé a ver varios videos y el primero me dejó perpleja. Una chica, también vestida, sacaba una aguja y comenzaba a pincharse la piel. La sangre empezaba a gotear por su cuerpo de forma controlada. Noté que evitaba áreas peligrosas y la escena, aunque perturbadora, era casi metódica. Seguí explorando y noté que todos los videos giraban en torno a lo mismo: sangre. En uno, una joven se bañaba en lo que parecía sangre falsa mientras coqueteaba con la cámara. Ninguna de ellas mostraba su cuerpo de forma sexual ni hacía nada explícito. Al principio estaba confundida, pero con el tiempo empecé a atar cabos. Recordé un término que había leído en el pasado: hematofilia, también conocida como juego de sangre. Es un fetiche en el que ciertas personas sienten excitación por la vista, el olor o la textura de la sangre. Con eso en mente, todo empezó a tener sentido. Comprendí que Dripping Red Fantasies estaba diseñado para un público con ese gusto específico. Cuando terminé de explorar el sitio, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era justo lo que necesitaba. No tenía que quitarme la ropa, ni hacer cosas sexuales. Solo debía mostrar sangre. Y yo nunca le tuve miedo a las agujas ni a sacarme un poco. Aquella noche me acosté pensando que por fin había encontrado una solución. A la mañana siguiente me desperté decidida a registrarme. Entré de nuevo a Dripping Red Fantasies usando el navegador Tor y me dirigí a la sección de inscripción. El formulario era bastante básico: nombre artístico, país, edad, experiencia previa, disponibilidad.
Todo bastante estándar, excepto por un campo al final que decía, nivel de comodidad con prácticas de sangrado, leve, moderado, abundante. Elegí moderado. No quería parecer demasiado temerosa, pero tampoco estaba dispuesta a desangrarme en cámara. Una vez enviado el formulario, me apareció un mensaje en pantalla. Tu solicitud está siendo evaluada. Recibirás una respuesta en las próximas 24 horas. Pasaron menos de 3 horas cuando me llegó un correo electrónico cifrado, con instrucciones para una entrevista en línea. El remitente no usaba nombre, solo una dirección en la Deep Web. Me conecté a la hora acordada y me recibió una mujer enmascarada, con voz calmada y profesional. Me explicó que el sitio tenía reglas muy estrictas. Nada sexual, nada ilegal, nada que ponga en riesgo tu vida. Lo que ofrecemos es arte sangriento, la sangre es simbólica, una ofrenda, un lenguaje. Todo era tan extraño como fascinante. La mujer me advirtió que si en algún momento me sentía incómoda, podía retirarme sin consecuencias. Después de eso me dieron acceso a una sala virtual para los intérpretes, como nos llamaban. Era un espacio privado donde podía conversar con otras chicas que ya trabajaban en la plataforma. Lo más impactante fue que ninguna de ellas se veía alterada. Al contrario, hablaban de esto como si fuera una rutina cualquiera. Algunas incluso lo encontraban terapéutico. Me asignaron un mentor, una chica llamada Mira, con un aire misterioso y una voz suave. Ella me enseñó los básicos, cómo preparar una escena, qué tipo de agujas usar, cómo controlar el sangrado, cómo asegurarse de no dañar arterias ni venas peligrosas. Todo se hacía con una precisión casi quirúrgica. Al final de la semana, programé mi primera transmisión. Usé un número falso, maquillaje oscuro, luces tenues y un fondo rojo profundo. No sabía si alguien iba a conectarse, pero en cuanto empezó la emisión, vi como el contador de espectadores subía a pasos agigantados. Mi corazón latía con fuerza. Tomé una aguja hipodérmica nueva, desinfecté la zona de mi muslo y la inserté con cuidado, como me habían enseñado. Un pequeño hilo de sangre empezó a deslizarse por mi piel. Las reacciones en el chat fueron instantáneas. Perfecta técnica, rojo divino, la nueva reina del goteo. Gané $800 en una hora. Apagué la cámara con las manos temblorosas, no por el dolor, sino por la adrenalina. Sentía que había cruzado una línea invisible. No sabía hacia dónde me estaba dirigiendo exactamente, pero lo cierto era que había encontrado algo que funcionaba. No tenía que desnudarme. No tenía que complacer a nadie más allá de dejar fluir unas gotas de sangre. Durante semanas, todo fue así. Planeaba cada transmisión como una obra de teatro sangrienta. Usaba velas, música ambiental, disfraces, jeringas, bisturís, vendas. Me volví meticulosa. El público adoraba esa dedicación. Empecé a ganar más de lo que jamás había imaginado. Pagué mis deudas, renové mi department. Incluso pude ayudar a mi madre con unos gastos médicos. Pero entonces ocurrió algo peculiar. Un espectador habitual del chat, que usaba el seudónimo Rorschach Red, empezó a hacerme preguntas diferentes. Ya no hablaba solo de técnica o estética, sino que decía cosas como: ¿alguna vez has sentido que la sangre te habla? ¿Te gustaría ver cómo otros también ofrecen la suya? ¿Pero de verdad? Al principio lo ignoré. La mayoría de los usuarios eran excéntricos, pero este tenía algo distinto. Había una intensidad en sus palabras que me inquietaba. En una de las transmisiones me envió un mensaje privado con un enlace. Esto no es para todos, solo para los que entienden de verdad el arte del sacrificio. El enlace, por supuesto, era otro acceso.onion, es decir, parte de la Deep Web. Tuve el impulso de cerrar todo y bloquearlo, pero no lo hice, porque en el fondo una parte de mí sentía curiosidad. Esa noche no pude dormir. Me acosté con el portátil sobre el pecho, mirando el techo, con el cursor parpadeando en la barra del navegador Tor. Tenía el enlace ahí, guardado en un documento cifrado, como si fuera una llave a algo prohibido. Pasaron las horas y no dejaba de pensar en lo que Rorschach Red había dicho. ¿El arte del sacrificio? ¿Qué significaba realmente eso para él? A las 3 de la mañana, con el cuerpo entumecido y la cabeza llena de imágenes extrañas, abrí el enlace. Me redirigió a una página extremadamente minimalista. Solo una pantalla negra con texto en rojo carmesí que decía: «Bienvenid al umbral. Aquí no hay espectadores, solo partícipes».
Debajo, una casilla para ingresar una clave. En ese momento, pensé que había llegado a un callejón sin salida. No tenía ninguna contraseña. Cerré la pestaña y apagué todo. Pero justo al día siguiente, después de mi siguiente transmisión, Rorschach Red me escribió de nuevo. ¿Lo abriste? Le contesté que sí, pero que no tenía acceso. Claro, las puertas no se abren solas, pero tú has sangrado suficiente, te lo has ganado. Acto seguido, me mandó la clave. Ruby 13. Volví a entrar al sitio esa misma noche y escribí la clave. Esta vez, el portal se abrió. Lo que vi no se parecía a ningún otro espacio en la Deep Web que hubiera visitado. Era como una galería digital, dividida en secciones con nombres inquietantes, ceremonias, entregas, testimonios, flujos reales. Todo acompañado de fragmentos de video, imágenes borrosas, grabaciones de audio en varios idiomas y foros ocultos. La estética era diferente al resto de los sitios de sangre o fetiche. Aquí no había exageración ni show. Era meticuloso, frío, casi clínico. Vi un video de 11 minutos donde un grupo de personas, todos enmascarados, realizaban una especie de ritual en lo que parecía un sótano iluminado con luz infrarroja. Uno de ellos se sentaba en una silla metálica y mientras los demás cantaban en un idioma que no reconocía, se hacía un corte muy preciso en el brazo. Luego dejaba que la sangre cayera dentro de una copa de cristal. Cuando terminó, todos aplaudieron en silencio. Había comentarios debajo. Consagrado en nombre de la disolución. Una entrega limpia, honor al fluido. El cuerpo no miente. Tuve que cerrar el navegador. No porque me asustara, sino porque algo dentro de mí resonó con eso. Hasta ese momento, lo que hacía era un espectáculo, una performance. Pero lo que vi ahí parecía auténtico, ritualístico, como si hubiese una estructura mucho más antigua, más profunda, detrás de todo. Durante los días siguientes, Rorschach Red continuó enviándome fragmentos, accesos restringidos y documentos en PDF en los que se hablaba de la pureza de la pérdida, de los vasos de carne y de algo llamado la piedra hemática, todo en un tono entre filosófico y sectario. Una noche me mandó un solo mensaje. Si estás lista para ver, ven tú misma. Debajo unas coordenadas. Las ingresé en Google Maps. Era un lugar a las afueras de la ciudad, un punto en medio del campo, sin construcciones cercanas. No tenía lógica, pero ahí estaba, clarísimo. Y fue entonces cuando todo cambió. No sé en qué momento tomé la decisión de ir. Supongo que ya estaba dentro. Nadie te obliga, nadie te convence. Simplemente ocurre. Me subí al auto al anochecer. El camino hacia las coordenadas era largo y solitario. Ni una sola casa, ni luces en kilómetros. Solo el sonido del motor y mi respiración cada vez más agitada. Llevaba el celular apagado, no por paranoia, sino porque sabía que en ese lugar lo real y lo digital no coexistían. Lo entendí después. Al llegar vi un cobertizo de metal oxidado, a medio camuflar con ramas secas. No había señales, ni vehículos, ni vigilancia visible. Solo silencio. Me acerqué lentamente. La puerta no estaba cerrada. La empujé con cuidado. Un crujido largo se escuchó mientras se abría. Dentro, un pasillo estrecho descendía hacia el subsuelo, iluminado con una luz tenue rojiza. El aire olía a óxido y humedad. Cuando bajé, encontré un pequeño vestíbulo de concreto. Había una cámara de seguridad en una esquina. Parpadeó al verme. Entonces, una compuerta se abrió sola. Caminé por un pasillo que daba la sensación de estar debajo de la tierra, lejos del mundo. Al fondo, una sala circular con paredes cubiertas por cortinas negras. En el centro, una camilla de acero, una mesa con objetos quirúrgicos cuidadosamente alineados, y alguien esperándome. Llevaba una máscara blanca sin rasgos, como una hoja en blanco. Vestía de negro, guantes quirúrgicos y no dijo una sola palabra. Solo extendió una mano. No sentí miedo, sentí entrega. Como si ya hubiese estado ahí antes, me ofreció una bata, me la puse. Luego me señaló la camilla, me recosté. El sonido de una máquina comenzando a grabar llenó el ambiente. Una cámara fija en el techo comenzó a girar. Todo era registrado. Él, o ella, nunca supe, tomó un bisturí. Lo sostuvo frente a mi rostro como si esperara confirmación. Asentí, y entonces comenzó. El bisturí rozó mi piel, pero no fue dolor lo que sentí, sino una extraña calma.
Cada corte era medido, preciso, casi artístico. La sangre comenzó a fluir, y con ella, una mezcla de temor y extraña fascinación me invadió. La cámara capturaba cada instante, mientras la máscara blanca observaba en silencio. Poco a poco, la habitación pareció desaparecer, y solo quedamos esa escena macabra y silenciosa, suspendida en el tiempo. Sentí que algo dentro de mí se liberaba, aunque sabía que estaba jugando con fuego. De repente la puerta se abrió violentamente y la figura enmascarada se giró. No hubo palabras, solo el sonido de pasos apresurados. La luz roja se apagó y la sala quedó a oscuras. Desperté horas después en mi apartamento, con vendajes en los brazos y la cabeza llena de preguntas y miedo. Sabía que ese lugar era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro, escondido en la profundidad de la Deep Web. Ese episodio marcó un antes y un después en mi vida. Decidí alejarme de ese mundo, pero la deuda emocional y física quedó tatuada en mí para siempre. Desde entonces volví a lo básico, a trabajos modestos y a reconstruir mi vida paso a paso. El dinero rápido no valía ese precio. Y aunque la sombra de aquella noche sigue presente, aprendí que no todo lo que brilla es oro, y que hay secretos en la Deep Web que es mejor dejar enterrados. Hace tiempo decidí aprovechar mis conocimientos en informática para crear un pequeño foro en la Deep Web. La idea principal era compartir información sin que nadie la censurara. Al principio tenía muchísimo miedo de que alguien pudiera hackear mi equipo o invadir mi privacidad, así que me dediqué a investigar todo lo necesario para protegerme. Pasé días leyendo blogs, foros y distintos materiales técnicos hasta que sentí que ya estaba listo para comenzar. No contaba con dinero para comprar un VPN ni pagar un servidor dedicado, así que opté por usar mi vieja laptop para alojar el foro. No planeaba que fuera algo grande, solo un espacio seguro para compartir información libremente. Configuré todo lo mejor que pude para evitar ataques y puse el sitio en línea. Durante los primeros meses, todo marchó bien. El foro creció y llegaron donaciones que permitieron mejorar el equipo. Después de aproximadamente 5 meses, la comunidad había aumentado tanto que tuve que montar un nuevo servidor, uno que construí especialmente para esto. Parecía que todo funcionaba sin problemas, hasta que un día regresé a casa y noté que mi computadora estaba congelada, sin responder. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que quizás algún error de software había causado el bloqueo, así que intenté reiniciar la computadora. Pero al encenderla, la máquina empezó a emitir pitidos y luces extrañas y no logró arrancar correctamente. Supe de inmediato que el problema era de hardware. Pasé horas tratando de diagnosticar qué fallaba y, finalmente, descubrí que el disco duro estaba dañado. Como aún estaba en garantía, llevé el equipo a la tienda para que lo revisaran. El técnico me comentó que podría tratarse simplemente de un fallo en el disco, algo común. Me devolvieron la laptop con un disco nuevo instalado, y después de reinstalar todo, el servidor volvió a funcionar normalmente. Pedí disculpas a los usuarios por la interrupción, y ellos respondieron con paciencia y apoyo. Pasaron unos meses más. El foro ya llevaba casi un año en funcionamiento y parecía que todo estaba bajo control. Pero entonces las cosas empezaron a volverse extrañas. Una tarde, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré un mensaje nuevo en la bandeja de entrada. Al abrirlo, sentí que el corazón se me detenía. El mensaje contenía todos mis datos personales, desde mi nombre y dirección hasta contraseñas, correos electrónicos privados y datos bancarios. Todo, absolutamente todo. No sabía quién me lo había enviado, pero estaba claro que alguien había hecho una investigación profunda sobre mí. El miedo me paralizó, y de inmediato desconecté la computadora y apagué el router para cortar toda conexión a Internet. Pero no estaba seguro de qué más podía hacer. Esta persona o grupo sabía demasiado y parecía que tenía el control. Horas después, mientras caminaba inquieto por la habitación, recibí otro mensaje de texto, esta vez anónimo y a través de un servicio de mensajería imposible de rastrear. Decía, sé todo sobre ti. Mi teléfono sonó justo después, y cuando contesté, una voz fría y sin emociones me exigió una suma de bitcoins como rescate. Si no pagaba, las cosas empeorarían mucho para mí. Me enviaron un mensaje con los detalles de la billetera a la que debía transferir el dinero. Aunque estaba aterrorizado, hice el pago con la esperanza de que eso pondría fin a la pesadilla. Pero no fue así.
Poco después recibí otra llamada donde me dijeron que a alguien que conocía realmente le gustaba lo que estaba pasando conmigo. La llamada terminó abruptamente y mis intentos de devolver la llamada fueron inútiles. El número parecía haber desaparecido. Aquella noche no pude dormir. El miedo se había instalado en cada rincón de mi mente. Estaba atento a cada ruido, cada sombra, y no dejaba de imaginar las peores cosas posibles. De repente, hacia las 2 de la madrugada, escuché golpes fuertes en la puerta de mi casa. El corazón me dio un vuelco. Me levanté de un salto, encendí todas las luces y agarré un cuchillo de la cocina, temblando de nervios pero decidido a protegerme. Miré por la ventana con cuidado y vi a una figura parada junto a un coche oscuro. En cuanto notaron que los estaba observando, se subieron al vehículo y se fueron rápidamente. Salí corriendo hacia la puerta, con la esperanza de poder anotar la matrícula, pero ya habían doblado la esquina. Regresé adentro y encontré un sobre tirado en el suelo, justo frente a la entrada. Lo recogí con manos temblorosas y cerré la puerta, asegurándome de correr las cortinas. Me senté en la cocina tratando de calmarme, pero al abrir el sobre la ansiedad volvió a apoderarse de mí. Dentro había varias fotografías mías, unas mostrando mi casa desde afuera, otras donde aparecía en la cafetería que frecuentaba, e incluso imágenes mías conduciendo el auto. Pero lo más perturbador eran las fotos tomadas dentro de mi habitación mientras dormía. La idea de que alguien hubiese entrado a mi casa y me estuviera observando sin que yo lo supiera me heló la sangre. Para empeorar las cosas, alguien había editado esas fotos, añadiendo dibujos de corazones rojos alrededor de mi figura, como si estuvieran jugando con mi miedo. Esa noche no volví a dormir. Cuando amaneció, sin perder tiempo, fui a la comisaría para denunciar todo. Pensé que, aunque no hubiese cometido ningún delito, la policía entendería la gravedad de la situación y me ayudaría. Después de horas de explicar lo sucedido, me respondieron que, en realidad, no podían hacer mucho por mí en ese momento. Me sentí solo, impotente y con miedo de lo que podía pasar después. No sabía a dónde acudir ni qué hacer, así que, desesperado, decidí borrar toda la información sensible de todos mis dispositivos y prepararme para salir de la ciudad. Sentía que mi vida estaba al borde del colapso, pero al menos tenía la fortuna de contar con un par de amigos de confianza. Decidí llamar a Marco, uno de ellos, y nos encontramos en un bar cercano. Le conté todo, desde la creación del foro en la Deep Web hasta las amenazas y la aparición de esas fotos invasivas. Marco me escuchó atentamente, sin juzgarme, y me ofreció quedarse en su casa hasta que pudiera calmarme un poco. Acepté sin pensarlo, agradecido de tener a alguien en quien apoyarme. Pasamos la noche revisando posibles soluciones, tratando de pensar cómo enfrentar a esa persona sin poner en riesgo nuestra seguridad. Después de mucho discutir, decidimos que lo más sensato era preparar una trampa. Nos propusimos vigilar la casa, instalar cámaras y sensores para detectar cualquier movimiento extraño. Compramos cámaras ocultas, bloqueamos todas las entradas posibles y llenamos la cama con almohadas para simular que yo estaba durmiendo allí. Durante varias noches, nos mantuvimos alerta, sin cerrar los ojos, esperando que esa persona volviera a aparecer. Finalmente, una madrugada escuchamos el ruido familiar, el traqueteo de la cerradura de la puerta principal. Los músculos se tensaron y el corazón se aceleró. Sabíamos que era la oportunidad para actuar. De inmediato salimos de nuestro escondite y cerramos la puerta de la habitación asegurándola con una silla y una barra metálica. La silueta del intruso se movía inquieta, caminando de un lado a otro. Era una escena sacada de una película de terror, alguien invadiendo mi espacio personal, pero esta vez, con la posibilidad real de detenerlo. Mientras observábamos, Marco llamó a la policía para informar lo que estaba pasando. Pero justo cuando los agentes estaban por llegar, vimos que el intruso sacó una pistola, la puso en su cabeza, y sin decir palabra, apretó el gatillo. Todo ocurrió en un instante. La policía entró con armas desenfundadas, pero solo encontraron el cuerpo sin vida del acosador. Después de que la policía se llevó el cuerpo, Marco y yo fuimos trasladados a la comisaría para ser interrogados. Pasé horas sentado en una sala fría, tratando de procesar todo lo que había vivido. Finalmente, un detective entró con una carpeta gruesa llena de fotos y documentos, y se sentó frente a mí. ¿Conoces a esta persona?, me preguntó mientras me mostraba las imágenes del acosador. Negué con la cabeza.
No lo había visto en mi vida, pero esas fotos y los detalles eran demasiado personales para ser alguien desconocido. El detective comenzó a explicarme que, durante la investigación en la casa del sujeto, encontraron un santuario dedicado a mí. Fotos mías estaban por todas partes, en mi casa, en los cafés que frecuentaba, incluso en el gimnasio y la tienda donde hacía compras. Más escalofriante aún, encontraron un diario con planes y notas obsesivas donde describía en detalle su fijación conmigo y sus ideas para el futuro. Todo indicaba que el acosador actuaba solo, movido por una obsesión enfermiza. Había utilizado la Deep Web y mis propias publicaciones en el foro para seguirme y obtener información privada. Los mensajes, llamadas y fotos invasivas provenían de él, fruto de una vigilancia constante y meticulosa. La sensación de alivio se mezcló con miedo. Sabía que esta pesadilla había terminado, pero también comprendí lo vulnerable que podía ser cualquier persona en ese oscuro rincón de la red. Desde ese día, jamás volví a involucrarme con la Deep Web ni con foros anónimos. Aprendí a la fuerza que detrás de esa aparente libertad y anonimato se esconden peligros reales y personas con intenciones que pueden arruinar vidas. Después de aquella revelación, la realidad se hizo aún más tangible y aterradora para mí. No solo había sido víctima de un acosador, sino que ese acosador había usado la Deep Web, ese lugar en Internet que creía podía controlar, para invadir cada aspecto de mi vida privada. Lo que comenzó como un proyecto para compartir información sin censura terminó siendo la puerta a una pesadilla sin fin. Durante días no pude dormir bien. Cada sonido, cada sombra parecía una amenaza. Mi percepción de seguridad, que antes se apoyaba en mis conocimientos técnicos y precauciones, ahora estaba hecha trizas. Me di cuenta de que ningún conocimiento o herramienta es infalible cuando alguien con la intención y la paciencia suficiente decide violar tus límites. Marco fue un pilar fundamental. A pesar del miedo y la ansiedad, nunca me dejó caer en la desesperación total. Con él, diseñamos estrategias para reforzar mi seguridad digital. Aprendimos sobre protección avanzada, redes seguras, encriptación y otras capas para blindar mi vida online y offline. Aún así, la cicatriz que dejó esta experiencia fue profunda. Con el tiempo, cerré definitivamente ese foro en la Deep Web. Eliminé todo rastro de mí mismo en esos rincones oscuros y me enfoqué en reconstruir mi vida fuera de la pantalla, donde la vigilancia fuera natural y no impuesta. Lo que esta historia me enseñó es que la tecnología puede ser un arma de doble filo. La Deep Web puede ser un espacio para la libertad, la privacidad y el intercambio sin censura, pero también puede convertirse en un campo minado, donde la privacidad se vuelve frágil y el peligro acecha en las sombras. Después de esa terrible noche, comprendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. La invasión a mi privacidad había llegado demasiado lejos, y la Deep Web, ese lugar que en un principio pensé que era un refugio para la libertad de expresión, se había transformado en un espacio oscuro y peligroso que había permitido que alguien se metiera en cada rincón de mi existencia. Mis intentos por recuperar el control fueron en vano. La tecnología que creía dominar me había dejado vulnerable, y el miedo constante me acompañaba a donde fuera. Agradecí tener a Marco a mi lado, porque sin su apoyo probablemente habría sucumbido a la paranoia. Finalmente decidí cerrar el foro, eliminar todos mis rastros y alejarme de ese mundo digital tan seductor como traicionero. Aprendí que la Deep Web no es un lugar para todos, y que a veces el precio de la privacidad puede ser demasiado alto. Esta experiencia me dejó marcado, pero también con una valiosa lección. La libertad en Internet siempre debe ir acompañada de una protección extrema, porque en las sombras hay quienes acechan con intenciones que nadie desea enfrentar. Nunca me ha gustado ir al parque, y no es porque no disfrute de la naturaleza o algo por el estilo. Lo que realmente me molesta es ver a la gente jugando con sus mascotas. Me provoca una sensación de asco que no puedo explicar. Quizás pienses que es imposible sentir repulsión por un animal tan inocente o tierno, pero no saben lo que yo viví. Si escuchas esta historia inquietante que me sucedió, te aseguro que tú tampoco volverás a ver a los animales con los mismos ojos. Mi nombre es Travis. Esto ocurrió hace 6 años, cuando tenía 21 y acababa de terminar la universidad. Era un jueves cualquiera y había salido a comprar algo de comida en el supermercado que queda frente a mi departamento. Tenía muy poco dinero, así que solo compré lo imprescindible:
Al llegar a la caja noté que Quique, el cajero, me miraba fijamente. No éramos amigos, pero nos conocíamos porque vivía cerca. De repente se me cayeron las cosas que llevaba, y él me dijo con tono amable que parecía que estaba pasando por un mal momento económico. No respondí, me daba vergüenza, pero él me aseguró que no había nada de qué avergonzarse y que quizás tenía un trabajo para mí. Mi interés despertó al instante. Le pregunté de qué se trataba y cuánto pagaban. Me miró a su alrededor, luego sacó $1000 y me los entregó como adelanto, aclarando que ningún trabajo bien pagado sería agradable. Me pidió mi número para contactarme y hablar con más detalle después. Pasó una semana sin noticias. Para ese entonces ya había gastado $700, así que sabía que debía hacer ese trabajo pronto, aunque no tenía idea de qué se trataba. Pensé que sería algo sencillo, tal vez limpiar o hacer mandados en el supermercado, pero estaba muy equivocado. Una noche cerca de las 3 de la madrugada recibí un mensaje de Quique. ¿Listo para saber de qué va el trabajo? Le respondí que era muy tarde, pero igual me dijo que descargara un navegador llamado Tor. No entendía, pero seguí sus instrucciones y descargué el programa. Después me envió un enlace y me dijo que si conocía la Deep Web. Me explicó que ese enlace me llevaría a un sitio donde había videos de mujeres comiendo animales, algo que presentaban como contenido ASMR, pero que era mucho más oscuro. Eso fue solo una preparación, me advirtió, y que debía estar listo para lo que vendría la próxima semana. Luego se desconectó. Con miedo entré al enlace y me topé con un sitio llamado Al Natural, que se anunciaba como la experiencia auténtica de comer. Pedían $20 para acceder y los pagué. Al cargar la página, los videos que vi me helaron la sangre. Mujeres consumiendo animales vivos, crudos, torturándolos ante la cámara. El primer video mostraba a un hombre grande con una jaula llena de gatitos bebés que chillaban de miedo. La mujer, con una sonrisa macabra y dientes ensangrentados, destrozó a uno de ellos y comenzó a devorarlo sin piedad. La escena parecía sacada de una película de terror. El video terminó con la mujer devorando completamente al pequeño animal y yo, incapaz de soportarlo, arrojé el teléfono contra la pared y grité. Mi vecino, alarmado por el ruido, vino a preguntar si estaba bien. Inventé una excusa diciendo que intentaba matar una cucaracha y afortunadamente se fue. Esa noche no pude dormir, consumido por el horror. Comprendí por qué Quique no me había contado todo antes y entendí también que había cometido un grave error al pagar por ese contenido. Sabía que no podía dar marcha atrás ni devolver el dinero. Al día siguiente evité a Quique y el supermercado. Pensé que podría zafarme, pero una semana después, en la calle, fui atacado por 2 hombres grandes. Fui sorprendido por esos 2 tipos enormes que me tiraron al suelo sin darme oportunidad a reaccionar. Lo último que recuerdo es que me ataron las manos y me pusieron un trapo empapado con algo que me hizo perder el conocimiento. Cuando desperté estaba frente a una cámara, bajo luces muy brillantes que no me dejaban ver bien a mi alrededor. Un hombre entró en la habitación y al instante reconocí al que aparecía en esos videos horribles. Era el mismo que rompía a los animales en pedazos. Luego entró Quique, con esa sonrisa enferma que me heló la sangre. ¿Por qué evitas mis llamadas, Travis?, me preguntó con voz fría. Sentí un miedo indescriptible, pero le respondí que no quería participar, que no podía hacer eso. Él no mostró compasión. Me dijo que el dinero que me había dado era un adelanto y que ahora estaba atrapado. Le prometí que se lo devolvería, pero me amenazó diciéndome que no había forma de salir de ahí. Cuando cuestioné lo que hacían, mencionando la palabra caníbales, me golpeó brutalmente y me corrigió. No somos caníbales. Nosotros somos comedores reales, superiores a los demás. Luego hizo una señal a otro hombre grande que estaba en la esquina con una jaula. Pude escuchar los chillidos desesperados de lo que había dentro y la desesperación me invadió. Sacaron a un enorme roedor que luchaba por escapar, pero fue inútil. Lo destrozaron frente a mí. Intenté resistirme cuando trataron de obligarme a tragar partes del animal, pero me golpearon nuevamente. Sentí como cosas viscosas y calientes pasaban por mi garganta, y mi cuerpo reaccionaba con náuseas y vómitos. Pero no se detuvieron, siguieron forzándome a comer hasta que el animal desapareció casi por completo. Después de lo que parecieron horas, me dejaron tirado en el suelo, débil y derrotado. Me ataron y me encerraron en una pequeña habitación donde pasé días, solo alimentado con animales vivos, sin descanso ni esperanza.
La pesadilla duró casi 2 semanas. Cada día era peor, cada animal más horrible que el anterior. Perezosos, cachorros, pajaritos. Mi cuerpo empezó a fallar, y mi mente también. Una noche, escuché ruido afuera, sirenas. La policía había llegado. Sentí que la esperanza renacía, pero justo cuando iba a gritar, comencé a convulsionar. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en un hospital, con mi madre y un médico a mi lado. Me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, pero que mi cuerpo estaba lleno de bacterias peligrosas por haber consumido carne cruda y animales vivos. Mi vecino, Víctor, les había avisado a las autoridades al notar mi ausencia y rastrearon mi teléfono para encontrarme. La policía había descubierto una red enorme, con decenas de personas atrapadas en ese lugar, muchos de ellos muertos. Los policías me explicaron que habían desmantelado una red muy grande, con más de 70 personas involucradas, pero la mitad de ellas no habían sobrevivido. Me dijeron que la investigación seguía abierta, intentando descubrir todo lo que había detrás de ese horrible negocio. En ese momento comprendí que no había mucho que pudieran hacer. Era un mercado oscuro, muy parecido al tráfico de drogas. Mientras hubiera personas dispuestas a consumir, siempre habría alguien listo para proveerlo. Han pasado 6 años desde aquella pesadilla. Me mudé con mi mamá para recuperarme y recibí terapia, pero ninguna ayuda logró borrar ese trauma. La forma en que veo el mundo cambió para siempre. No puedo comer bien porque solo lo hago por necesidad, no por placer. Y cada vez que veo a un perro, un gato o cualquier animal, no siento ternura, sino algo mucho más oscuro. Mientras otros ven belleza y cariño, yo solo veo las entrañas, el horror, y todo lo que sufrí gracias a esos verdaderos comedores de la Deep Web. Con el tiempo, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada vez que escucho hablar de la Deep Web, siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Sé que hay millones de personas ahí, viendo y participando en horrores que la mayoría ni siquiera imaginan. Aunque logré escapar de esa pesadilla, el daño está hecho. Aún lucho contra las sombras que esa experiencia dejó en mi mente y mi alma. Ya no confío en la gente ni en los animales. El miedo y la desconfianza se han convertido en mi rutina diaria. Y mientras ellos siguen ocultos en la web oscura, yo sigo tratando de encontrar una forma de sanar, aunque sé que nada podrá borrar por completo lo que viví.